ir paseo en tank y rentamos una carro. Estamos usando car sharing, Sí. que es muy popular en Rusia. Estoy pensando si este tipo de car sharing también funcionaría en México o no. Porque, no sé, siento que por el tema de la inseguridad y las personas que se dedican a robar autopartes y todo esto, no sería tan factible como pasó con los scooters, que también aquí son muy populares, pero que en México también desaparecieron, tanto por las regulaciones del gobierno En de la Rusia ciudad. funciona muy bien, pero es mi segunda vez cuando uso car sharing. Voy a usar más frecuentemente, creo que. Es una buena opción, es económica y te cobran una cantidad inicial por usar el carro, y adicionalmente te cobran cada minuto 6 o 8 rublos, dependiendo Muy bien. de cuál sea la aplicación que estés usando. Vamos a ver, tenemos 1 hora y media para llegar en este lugar donde vamos a ir en tank. Espero que estamos pronto. Vamos a manejar un tanque de guerra. И практически неуязвимы. Есть несколько степеней защиты. Активная защита афганит. Что это такое? Когда подлетает управляемая ракета к танку, в воздух вылетает гигантское дымометаллическое облако площадью 300 квадратных метров. На своем экране ракета видит не танк, а гигантское пятно. Если эта защита не сработала, в районе гусениц есть динамическая защита «Малахит». Когда подлетает снаряд, навстречу вылетает бронеплатформа. Pues ya llegamos a nuestro camp de tanques. Sí, estamos divididos en 2 grupos. Nuestro grupo es Grupo verde. Sí, grupo verde. Vamos al museo. Después vamos a hacer un paseo en tank. Ahora vamos al museo de toda colección de armas. Как мы с вами верим в то, что если нам черная кошка пришла дорогу быть беде, они верили, что если заполните этот медальон, вы обязательно погибнете. Заполнено 2 из 100. Остальные 41 год. Оружие, о котором знают абсолютно все. Оружие — символ Великой Отечественной войны, его все знают так же, как танк Т-34. Первый его большой минус — это, конечно же, размер. Деревянный приклад, он не складывается, неудобен, громоздкий. И второй, самый большой минус — это его вес в полном боекомплекте в 5,5 килограмм. 80 килограмм, потому что 2 пистолета-пулемета — это 11 килограмм. Еще плюс мужика. Ему за это дали орден стран. Арабы называют детей калаш. Они же скупают АК-47 у китайцев, потому что мы их больше не производим. Это на самом деле стал эталон. Говорят, что это назван целый концерт. Но самое обидное, значит, много нового оружия представили. Боевой смысл можно? Ну, да, мы можем из него пострелять. Но это он не будет боевым его стрелять. Идем дальше. Самый знаменитый немецкий пистолет. Каждый уважающий себя режиссер. Им дали приказ: стреляйте по фляжке. Для того, чтобы вместе с пулей в организм... Acabamos de salir del museo, estuvo muy interesante. Ya Lisa más adelante les dirá qué armas vimos, y también hay algunos fragmentos o algunas piezas que han recolectado, porque sí, granadas,
que algunas de las personas que trabajan aquí se dedican también a buscar bombas, porque todavía hay muchas bombas escondidas en el territorio ruso. Sí, no todavía todos están found. Sí, no han encontrado todas, porque cuando llegaron los nazis, que los nazis querían invadir Rusia, pues evidentemente minaron muchas de estas tierras para evitar que los nazis pudieran llegar. Entonces estas personas se dedican también a buscar esas minas, y muchos de los objetos que encontraron ahí pues son objetos que estaban ocultos. Vamos. ¿Cómo te sientes? Sí. Muy bien. Estoy lista. Ahora, después del museo, vamos a hacer los tanques. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sí, pero ahora vamos a hacer un paseo en ese coche. Ok, nos subimos. ¿Cómo se llama? Sí, es un coche de Militar, ¿no? transporte militar. Ah, sí, como soldados. ¿Te sientes como soldado? Sí. ¿Soldado ruso? ¿Sabes? No. Ruso mexicano. Montaña rusa. Estamos en la montaña rusa. Oh my gosh. Ya vamos hacia los tanques, pero en nuestro transporte nos traen como puerquitos, ¿verdad? Sí. Traen mexicanos, no traen puercos. Свет, что не гасишь? Уже садаем. Ahora estamos entrando al tanque. Tiene una especie de asiento. Можно наверх сюда залезть, да? До конца и наверх, да. Ага. What? Go upstairs. Okay.
estamos listos. Vamos a quitar el seguro. Vamos a mover ahora. ¿Ves? Está la luz encendida. Y listos. Una, dos. Pues ya bajamos del tanque, ya disparamos el cañón. ¿Te gustó? Muchísimo. ¿Qué sentiste de tener en tus manos la oportunidad de pulsar este botón rojo con el potencial destructivo de un misil de guerra, mi amor? Qué poder. El poder destructivo del misil. Sí. ¿Te gustó o no? Sí, pero prefiero peace. ¿La paz? La Preferimos paz. la paz. Sí. Esto solamente es recreativo. Sí. Muchas gracias, mi amorcito. ¿Te gustó? Muchísimo. ¿Sí? Muy feliz. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a shoot. A disparar Sí, de Kalashnikov. el AK-47 cuerno de chivo. Sí. Después vamos a comer la comida de soldados Oh, rusos. muy bien. Pues vamos, Paidom, Davai. Les tenemos una sorpresa. Marco va a Disparada. disparar de Rocket launcher. rocket launcher, which is Una called bazooka. Shmei in Russian. Smell. Bazooka. Okay, so I need to rotate. Just this one? Where? No. Oh, okay. One. Need to put like a little bit like this. A little bit. Ajá. Okay. Ready. ¿Estamos listos? Не хочет, да. Moment. Okay. Wait. Okay. Ajá. Fire. Oh my god. Put on the table. And wash назад. How do you feel? Estuvo padrísimo. Un poco aturdido. Pero... Ahora sabes cómo Muy bien. funciona. Oh, pues sí. Просто что не поехали, не успели. Ahora vamos a regresar en Moscú. Me gustó mucho. ¿Y tú? A mí también me gustó mucho la experiencia. ¿He comido o no? Sí, la comida estuvo rica, ¿eh? ¿En qué Fíjense comiste? que yo pensé que nos iba a tocar algo distinto. Ajá. Pero no, en realidad aquí nos dieron buckwheat, que no sé bien a bien cuál es la traducción Hay mucha lluvia. en español, ahora. pero buckwheat es una especie de cereal que tiene la consistencia cuando se hierve muy parecida como si fuera nuez. A mí me gusta mucho aquí en Rusia. Sí, me gusta mucho también buckwheat. Espero que también hay en México, porque todos rusos mucho Les gusta mucho. no solamente gusta, pero extrañan mucho el buckwheat. Sí. Por eso muchas personas compran también buckwheat con ellos, Ah, como tú, con todas salsas. En Rusia, sí. Me gusta mucho. Comida típica para soldados también. Pero creo que no solamente buckwheat, hay otras opciones, pero eso es muy bueno. sí, porque es un cereal, entonces Sí. pues debe de ser nutritivo y de tener también pues, carbohidratos y me gustó. Sí. Me gustó mucho. Ya estamos de regreso. Ahorita nos va a llevar
a casa sanos y salvos.